La garúa, esa llovizna fina y persistente tan limeña, caía sobre los techos de calamina del asentamiento humano, un laberinto de casas a medio construir que trepaba por las laderas grises de un cerro en San Juan del Lurigancho. El agua se mezclaba con el polvo, formando un barro pegajoso que cubría las calles sin asfaltar. Dentro de una de esas viviendas precarias, Marta se sentaba en un rincón, abrazando sus rodillas con una fuerza que delataba su desesperación. Su rostro, habitualmente marcado por la fatiga del trabajo diario, estaba pálido, y sus ojos enrojecidos revelaban una noche de insomnio y llanto. Era una madre soltera, una viuda que llevaba 3 años luchando sola contra la miseria desde que su esposo, Javier, había fallecido. Sobre la modesta mesa de madera frente a ella, un trozo de papel parecía burlarse de su dolor. Era una factura de la clínica privada donde Javier había pasado sus últimas semanas. Los números impresos en tinta negra eran una condena, una cifra astronómica que jamás podría pagar, ni aunque trabajara 3 turnos seguidos en la fábrica textil. La deuda, contraída con la esperanza de salvar una vida, se había convertido ahora en un monstruo que crecía con cada día de interés, amenazando con devorar el poco futuro que les quedaba a ella y a sus hijas. Doña Marta, una voz fría y cortante la arrancó de su ensimismamiento. Levantó la vista y vio una figura alta y delgada recortada en el umbral de la puerta. El hombre vestía un traje oscuro, impecable y fuera de lugar en aquel entorno de pobreza. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus facciones eran duras, y sus ojos, pequeños y afilados, parecían capaces de perforar el alma. Era don Darío, el empresario acaudalado que, en un acto de aparente generosidad, había comprado la deuda de la clínica, convirtiéndose en su único acreedor. Han pasado más de 2 meses, doña Marta, dijo con un tono monótono, una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito. He sido paciente, pero mis negocios no pueden esperar eternamente. Marta bajó la cabeza, sintiendo como las lágrimas se acumulaban de nuevo en sus párpados. Don Darío, yo de verdad estoy haciendo todo lo que puedo, suplicó con un hilo de voz. He conseguido un trabajo extra los fines de semana, pero la plata no me alcanza. Don Darío la interrumpió, su tono seguía siendo plano, pero había una crueldad velada en su calma. ¿Hacer todo lo que puede? Eso no es suficiente. El mundo no funciona con buenas intenciones, sino con resultados. O me paga lo que me debe, con los intereses acumulados. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de la amenaza se asentara en el aire húmedo de la habitación. ¿O hay otra manera? Sus ojos se entrecerraron. Usted tiene 2 hijas muy hermosas, ¿no es así? Liliana y Sofía. Si ellas aceptan casarse conmigo, podemos considerar esta deuda saldada. Marta se quedó sin aliento. Las palabras la golpearon como un puñal directo al corazón. Levantó la vista, mirando a don Darío con los ojos anegados en lágrimas, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Qué está diciendo, señor? No puede hablar en serio. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios finos y agrietados de don Darío. Soy un hombre viejo, viudo y sin herederos. Necesito a alguien que cuide de mí, y también a alguien que continúe mi legado. Sus hijas son jóvenes, inteligentes. Conmigo, tendrán una vida de lujos, una vida que usted jamás podría darles. ¿Acaso prefiere que terminen en la calle, mendigando para sobrevivir? El cuerpo de Marta temblaba sin control. Su mente era un torbellino de pánico y desesperación. ¿Cómo podía ser? ¿Vender la felicidad y la libertad de sus propias hijas para pagar una deuda? ¿Sacrificar su honor, sus sueños, su futuro? Era una elección monstruosa, una decisión que ninguna madre debería tener que tomar. Pero al mirar a su alrededor, al ver las paredes sin tarrajear, el suelo de cemento pulido y la constante amenaza del desalojo, supo que no tenía otra salida. Con una voz rota por el llanto, apenas un susurro de rendición, solo pudo asentir lentamente, entregándose a un destino que se sentía tan cruel como la muerte misma. Esa noche, después de que la imponente figura de don Darío desapareciera, Marta reunió a sus hijas en la pequeña sala. La decisión que había tomado le pesaba en el alma como una lápida de granito, y sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar destruirían el mundo que sus hijas conocían. Liliana, la mayor, acababa de llegar de la universidad, con el rostro cansado pero los ojos llenos de esa determinación que la caracterizaba. Sofía, la menor, limpiaba sus pinceles en un rincón, con la mirada perdida en un lienzo a medio terminar. Marta les explicó la situación, su voz temblaba con cada palabra, cada frase era una confesión de su fracaso y su impotencia. No.
Me niego, explotó Liliana, poniéndose de pie de un salto. Sus ojos, normalmente llenos de esperanza, ahora ardían de furia e incredulidad. ¿Casarnos con ese viejo? ¿Estás hablando en serio, mamá? Eso es vender nuestra vida solo para pagar una deuda. ¿Te das cuenta de lo que nos estás pidiendo? Estoy estudiando, mamá. Quiero ser doctora. He trabajado como una mula durante años para llegar a donde estoy. Sofía, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Su voz era tan suave que casi parecía un susurro. Yo tampoco quiero, mamá. Todavía quiero pintar. Quiero ir a la escuela de Bellas Artes. Hizo una pausa, tomando una bocanada de aire. Pero tampoco sé qué más podemos hacer. Marta se acercó y tomó las manos de sus dos hijas, tratando de transmitirles una calma que no sentía. Escúchenme, dijo, con la voz entrecortada por la angustia. ¿Qué más podemos hacer? Nos echarán de esta casa. Perderán sus estudios. ¿Qué precio tiene nuestra libertad si vivimos en la miseria? ¿Qué precio tienen nuestros sueños si morimos de hambre? Las dos hermanas se quedaron en silencio, y la habitación se llenó de una pesadez abrumadora, del sonido de sollozos reprimidos y de la certeza de que no había una salida fácil. En los días que siguieron a esa fatídica conversación, la casa se sumió en una atmósfera de luto. Liliana se sentaba frente a sus libros de anatomía y fisiología, pero las palabras se desvanecían en la página. Su mente era un caos. Había luchado con uñas y dientes para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiando hasta la madrugada a la luz de una vela, trabajando como mesera en una pequeña cevichería de barrio para comprar sus libros y pagar sus pasajes en la combi. Cada sol que ganaba era una inversión en su futuro, un paso más cerca de su sueño de convertirse en doctora y sacar a su familia de la pobreza. Y ahora, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, parecía desmoronarse. La imagen de don Darío, viejo y con la mirada gélida, se superponía a las ilustraciones del cuerpo humano en sus textos. Su sueño, que una vez fue tan tangible, ahora se sentía como un espejismo inalcanzable en el desierto de su desesperación. En otro rincón de la casa, Sofía se sentaba en el suelo, con un pequeño lienzo en su regazo. Su pincel se movía con lentitud, arrastrando colores sombríos sobre la tela blanca. Sus pinturas, que antes rebosaban de la vida y los colores vibrantes de los mercados de Lima, ahora eran abstracciones oscuras, un reflejo de su alma rota. Mamá se enojaría si viera esto, murmuró para sí misma, contemplando su obra con la mirada vacía. Sabía que su madre nunca había entendido realmente su pasión por el arte. Para Marta, una mujer práctica forjada en la necesidad, pintar era un pasatiempo inútil, algo que no ponía un plato de comida en la mesa. Pero para Sofía, era su única forma de respirar, de expresar los sentimientos que no podía poner en palabras. Ahora, ni siquiera sus óleos y trementina podían salvarla de la amarga realidad. Sabía que si se casaba con don Darío, su sueño de convertirse en una artista profesional, de exponer en las galerías bohemias de Barranco, se extinguiría para siempre. No habría más exposiciones, solo un vacío infinito esperándola. Unos días después, don Darío volvió a visitarlas. Esta vez traía regalos, un gesto que parecía calculado para acentuar su poder. Le entregó a Sofía una caja de madera pulida que contenía un juego completo de óleos, pinceles de pelo de Marta y lienzos de la mejor calidad. Esto es para ti, dijo con su habitual sonrisa gélida. Escuché que te gusta pintar. Estos materiales son mucho mejores que los que usas. Sofía se quedó mirando la caja, sin palabras. Liliana, de pie a su lado, siseó en voz baja. ¿Por qué se molesta en traerle regalos? ¿Es parte de su plan para hacernos sentir culpables? Don Darío no respondió, su silencio era más elocuente que cualquier palabra. El día de la boda llegó con la misma garúa gris que parecía haberse instalado permanentemente sobre la ciudad. La ceremonia fue un evento privado y sombrío en una notaría del distrito de Miraflores. No hubo invitados, ni música, ni alegría. Solo ellos cuatro, el notario y la fría formalidad de un contrato. Liliana y Sofía vestían vestidos sencillos, sus rostros eran máscaras de resignación. Marta lloraba en silencio en un rincón. Ya no me deben nada, dijo don Darío cuando salieron de la notaría, agitando el certificado de matrimonio como si fuera un trofeo. Tu deuda está saldada, Marta. Liliana lo miró con odio. Esto no es un matrimonio, espetó. Es una compra. Nos ha comprado. Inmediatamente después, las hermanas fueron separadas.
Liliana fue llevada a una imponente mansión en San Isidro, un palacio de mármol y silencio que se sentía tan frío como una tumba. Sofía, por su parte, fue enviada a una villa aislada en las afueras de Cieneguilla, en las estribaciones de los Andes, donde viviría sola, atendida por un puñado de sirvientes. «Quiero que te concentres en tus estudios», le dijo don Darío a Liliana al llegar a la mansión. «Te he inscrito en la universidad más prestigiosa de Lima. Podrás continuar tu carrera de medicina». Liliana lo miró con los ojos llenos de rabia. «¿Por qué hace esto? ¿Es otra parte de su juego para manipularnos, para hacernos sentir en deuda?» Don Darío simplemente se encogió de hombros. «Considera esto una inversión. Un médico en la familia siempre es útil». La vida en la mansión era un tormento de lujo y soledad. Los días de Liliana transcurrían entre las aulas de una universidad a la que no sentía pertenecer y los pasillos vacíos de una casa que no era su hogar. En Cieneguilla, Sofía se sentía igualmente prisionera en su jaula de oro. La villa tenía un estudio de arte perfectamente equipado, con vistas a las montañas, pero la inspiración no llegaba. Al principio, se negó a tocar los materiales que don Darío le había regalado, pero con el tiempo, la necesidad de pintar se volvió abrumadora. Sus lienzos se convirtieron en su diario, un espacio donde podía volcar toda su tristeza y su rabia. Una noche, incapaz de dormir, Liliana deambulaba por la mansión. La curiosidad la llevó a la puerta del estudio de don Darío, la cual encontró entreabierta. Entró sigilosamente. El cuarto estaba lleno de estanterías repletas de documentos y álbumes de fotos antiguos. Una fotografía en particular captó su atención. Era el retrato de una joven que tenía un parecido asombroso con Sofía. En el reverso, escrito con una caligrafía elegante, estaba el nombre Renata. Liliana también encontró diarios y cartas escritas a mano por don Darío. En una de ellas, leyó una frase que le heló la sangre: «Si yo fracaso, el linaje debe continuar a través de sangre nueva. Ellas son la única esperanza». ¿Qué significaba todo aquello? La obsesión de don Darío con ellas, la misteriosa Renata, la regeneración de un linaje, todo era un rompecabezas sin sentido. Unos días después, durante una de las raras cenas que compartía con don Darío, notó que el anciano sufría un ataque de tos violento. Él rápidamente sacó un pañuelo de seda para cubrirse la boca, pero no lo suficientemente rápido como para que Liliana no viera las manchas de sangre. «¿Está usted enfermo?», preguntó de repente, su tono más afilado de lo que pretendía. Don Darío la miró fijamente. «Eso no es de tu incumbencia. Preocúpate por tus estudios. Tú y tu hermana deben cumplir con su parte del trato». En ese momento, Liliana supo con certeza que había un secreto mucho más grande y oscuro detrás de todo, y juró que lo descubriría. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba con furia los ventanales de la mansión en San Isidro, Liliana se encerró en su espaciosa habitación, rodeada por los documentos que había sustraído del estudio del anciano. Su mente, entrenada para diagnosticar enfermedades y encontrar patrones, ahora trabajaba febrilmente para desentrañar el misterio de su propia vida. Entre las cartas y diarios, encontró un sobre amarillento con un remitente que le resultaba familiar. Era una carta de su propio padre, Javier, dirigida a don Darío. El contenido era revelador. «Para Renata, mi querida hija. Perdóname, padre, por no haber podido protegerla. Nuestra familia lo ha perdido todo, pero tengo la esperanza de que nuestra sangre sobrevivirá a través de las generaciones futuras. Cuídalas, Darío. Si algo me pasa, son todo lo que queda de nuestro linaje. No dejes que acaben como Renata, no dejes que el enemigo se salga con la suya». Liliana leyó y releyó la carta, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El nombre de Renata aparecía una y otra vez en otros documentos. Encontró más fotos de ella, esta vez junto a un joven que era la viva imagen de su difunto padre. Todas las pruebas apuntaban a una conclusión impactante. Don Darío era el mejor amigo de su padre, y Renata era la hermana de su padre, su tía, desaparecida durante años. A la mañana siguiente, con el corazón latiéndole con fuerza, Liliana decidió enfrentarlo. Llevó todos los documentos que había encontrado y entró en su estudio sin anunciarse. El anciano estaba sentado en su gran sillón de cuero, su rostro pálido y su cuerpo visiblemente más frágil que nunca. «Tiene que explicarme esto», dijo Liliana con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma, dejando caer los papeles sobre el escritorio. «¿Quién es Renata? ¿Y qué tiene que ver con nuestra familia?» Don Darío la miró durante un largo rato, sus ojos ya no eran fríos y calculadores, sino que estaban llenos de una profunda tristeza. Tras un largo suspiro,
su voz sonó débil y cansada. Sabía que este día llegaría. Sabía que tu inteligencia no te permitiría vivir en la ignorancia por mucho tiempo. Se reclinó en el sillón. Javier, tu padre, era como un hermano para mí. Y le prometí que protegería a su familia si algo le sucedía. Continuó, con la voz quebrada. El destino fue cruel. Mi hermana pequeña, Renata, tu tía, desapareció cuando era apenas una niña. Fue secuestrada por rivales de negocios que querían destruir a nuestra familia, apoderarse de nuestra herencia. La buscamos durante años, pero nunca la encontramos. Tu padre murió con esa pena en el corazón, dejándote a ti y a Sofía como las únicas descendientes de nuestra estirpe. Los ojos de Liliana se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos obligó a casarnos con usted? ¿Qué sentido tiene todo esto? Don Darío bajó la mirada, su voz apenas un susurro. Estoy enfermo, Liliana. Tengo un cáncer terminal. Los médicos me han dado unos pocos meses de vida. No tengo herederos. Toda esta fortuna, la mansión, las tierras, las empresas, todo esto le pertenece a tu familia por derecho. Era la herencia de tu padre y de Renata. Solo quería asegurarme de que tú y Sofía la recuperaran. Liliana estaba estupefacta. ¿Así que la deuda? Era una farsa, confesó don Darío. Inventé esa historia para que tu madre aceptara mi ayuda sin que su orgullo se interpusiera. Sé que es una mujer terca, y no podía simplemente entregarles todo esto sin una razón que ella pudiera aceptar. Después de esa conversación, Liliana pidió permiso para visitar a Sofía. Cuando llegó a la villa en Cieneguilla, encontró a su hermana en el estudio, absorta en su pintura. Los lienzos de Sofía habían cambiado. Ahora estaban llenos de color y emoción, aunque todavía se percibía una melancolía subyacente. Sofía, dijo Liliana suavemente. Tengo algo para ti. Le entregó las cartas y los documentos. Sofía los leyó con los ojos anegados en lágrimas, cada palabra era una revelación que reescribía su pasado. ¿Así que tú y yo somos parte de esta gran familia?, preguntó en un susurro. Liliana asintió. Y don Darío solo quería asegurarse de que recuperáramos lo que es nuestro. No es un hombre malo, Sofía. Solo es un hombre que se está muriendo. Sofía rompió a llorar, finalmente comprendiendo la compleja red de dolor, amor y deber que los había llevado hasta allí. Unos días después, las dos hermanas volvieron a la mansión. Don Darío estaba en su lecho de muerte. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro cuando las vio entrar. Ya lo saben todo, ¿verdad?, dijo débilmente. Liliana y Sofía asintieron, las lágrimas corrían por sus mejillas. Gracias, señor Darío, dijo Liliana. Cuidaremos de este legado. Y continuaremos los sueños de nuestra familia. Don Darío cerró los ojos, su rostro finalmente en paz. Eso es todo lo que esperaba, susurró. No dejen que el pasado defina su futuro. Úsenlo para construir algo nuevo. Tras la muerte de don Darío, las hermanas comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas. Liliana regresó a la universidad, esta vez con una beca completa financiada por el patrimonio familiar. Decidió especializarse en medicina social, con el objetivo de ayudar a las comunidades empobrecidas que a menudo carecían de acceso a la atención médica. Con el tiempo, fundó una red de clínicas gratuitas en los asentamientos humanos de Lima. Estoy segura de que esto es lo que papá hubiera querido, le dijo un día a un colega. No se trata de la riqueza que heredamos, sino de lo que hacemos con ella. Marta, que al principio se sentía consumida por la culpa, encontró un nuevo propósito. Utilizó parte de la herencia para crear la Fundación Esperanza Nueva, dedicada a ayudar a mujeres víctimas de la usura y la pobreza extrema. Ninguna madre debería tener que pasar por lo que yo pasé, decía en los seminarios que organizaba. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchas. Sofía, por su parte, encontró su verdadera vocación. Sus pinturas, que contaban la historia de su familia, de la pérdida y la redención, conmovieron al mundo del arte. Expuso sus obras de forma anónima en una galería de Barranco bajo el seudónimo Renata. Sus cuadros, llenos de colores vibrantes y una profunda carga emocional, se hicieron famosos. Una de sus pinturas, titulada Herencia, se volvió viral. Mostraba a dos niñas de pie en medio de las ruinas de una casa, mientras un rayo de sol se abría paso entre nubes oscuras. Quiero que la gente sepa que, aunque la vida a veces nos entierre bajo el peso del dolor, siempre hay una luz,
Siempre hay una oportunidad para renacer, explicó en su primera entrevista, revelando finalmente su identidad. Años más tarde, Liliana se convirtió en una respetada doctora, dirigiendo la red de clínicas que había fundado. Sofía era una artista de renombre internacional. Y Marta, aunque ya anciana, seguía siendo el alma de su fundación. Un atardecer, las dos hermanas estaban sentadas en el jardín de la mansión, que habían transformado en un centro cultural y educativo abierto a la comunidad. El sol poniente teñía de oro sus rostros. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó Sofía con una sonrisa serena. Liliana negó con la cabeza. No. Pero me alegra que hayamos podido transformar nuestro sufrimiento en algo con sentido. Se miraron y rieron suavemente. En sus manos sostenían la última carta que don Darío les había dejado, una que leían a menudo. La verdadera victoria no consiste en vengarse del mal, sino en responder a él con un bien inesperado. Y eso es exactamente lo que habían hecho. Habían transformado una tragedia en un renacimiento, el dolor en propósito y una herencia